Dice, bueno, finalmente a todo esto le sigue un reino que no cesará jamás, el cual se inicia cuando la piedra es lanzada y destruye al último reino. En este último había elementos que estaban en los anteriores, que lo estaban contenidos, que lo contenían. Fíjense el capítulo 2, versículos 34 y 35. Dice, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Bueno, acá se nos dice que hubo una piedra que derribó la imagen. La piedra que derriba en hebreo es la palabra Eben, es el estrón 69, lo cual en griego se diría lithoth, que es el estrón 30-37, y es la misma palabra que va a utilizar Lucas en el capítulo 20, versículo 17. Recordemos que Lucas era una persona que conocía muy bien el idioma griego, no solamente la koiné, evidentemente. Lucas era una persona muy instruida. Yo ya les he comentado que la koiné es el dialecto común, pero además de la koiné existía el ático, el jónico, otras lenguas más cultas griegas, y por muchas cosas de la escritura de Lucas, evidentemente Lucas conocía a los clásicos, y, y eso nos muestra que su cultura era superior a una de la cultura normal. O sea, Lucas, quiero decir con esto, que Lucas cuando escribía sabía, conocía bien las palabras que estaba usando. Lucas en el capítulo 20, versículo 17, dice, pero él, mirándolos, dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La lithoth, o sea, la eben, la piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo. O sea, la piedra, lo cual ustedes van a ver que en ocasiones es traducido como roca, pero se trata de lo mismo. Si bien en hebreo hay otras palabras, en griego se utiliza la palabra lithos, y Lucas lo tenía muy en claro. Lucas sabía que si hablaba de la piedra que era desechada, lo cual hemos visto en otros lugares, ello también tenía que ver con la piedra que había derribado la imagen que había visto Nabucodonosor. Creo que es necesario en esto, si bien nosotros no tenemos la tarea de ser historiadores, sí es necesario que haya una profundización en todas estas cosas. Por lo cual me ha parecido importante que ustedes puedan tener un mayor fundamento acerca de estos imperios que son representados en esta imagen de esta figura tan sublime, como le llama Daniel, esta especie de estatua, ¿no? Que está hecha con bronce, con plata, con oro, con hierro y con barro. Bueno, como les dije primero, la primera visión que tiene, o sea, la parte del oro, es el Imperio Babilónico. El Imperio Babilónico se extendió desde el año 1792 a.C., o antes de la Era Común, como les gusta decir a los judíos, al 539 a.C. Fíjense que estamos hablando de muchísimos años antes de Yeshua. El Imperio Babilónico dominó lo que hoy sería el centro y sur de la llamada Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, y luego se extendió hasta Canaán, Egipto, y lo que luego fue la región de los Medos. La región de los Medos, que luego se unió a los persas, tenía por capital un lugar llamado Ecbatana. Esta región fue bastante grande y fue bastante importante, y Nabucodonosor, que apenas poquito más de 2 décadas gobernó, rigió toda esta zona, y esta zona tuvo un gran esplendor, el cual, como les dije, podemos ver a través de obras increíbles como los llamados jardines colgantes de Babilonia. No me voy a poner ahora a hablar de lo que eran, pero bueno, ustedes pueden investigar en internet de lo que estoy hablando. El Imperio Babilónico fue muy grande y muy poderoso. Al Imperio Babilónico le siguió el imperio llamado Medo-Persa, a partir del año 539 a.C. ¿Y por qué marco esta fecha? Porque es en este momento cuando se produce el triunfo de Ciro el Grande. Ustedes van a ver que se habla de ungido en algunos lugares. Y de hecho, les comento algo muy, muy interesante, y es que hace 2 años más o menos, en Israel, el grupo que está planificando la reconstrucción del tercer templo de Jerusalén, elaboró una moneda conmemorativa
donde de un lado estaba Ciro, el llamado ungido, y del otro lado estaba Donald Trump. Los comento simplemente para que ustedes lo tengan presente. Después vamos a ver cuál es la importancia de Ciro, por qué aparece. Y Donald Trump, obviamente, su importancia fue trasladar trasladar la embajada de Estados Unidos desde Tel Aviv a Jerusalén, con lo cual Estados Unidos pasó a reconocer a Jerusalén como la capital de Israel, lo cual le da un peso político tremendo. Aun cuando el demócrata actual haya puesto en duda esto, al haber reconocido, bueno, también la delegación palestina en Jerusalén. Pero eso no importa, eso es cuestión de política. Lo importante de saber es que este segundo imperio, el imperio medo-persa, como les digo, que comienza con el triunfo de Ciro en el año 539 a.C., marca el fin del imperio anterior, el babilónico, y los medos persas se extendieron por Asia, una extensión inmensa, lo que actualmente serían los países de Irán, Irak, Turkmenistán, Afganistán, Turquía, el sur de Rusia, se extendieron por Medio Oriente, por la que actualmente es Siria, Líbano, Israel, los territorios ocupados por los ladrones que se hacen llamar palestinos, parte de Europa, Chipre, Grecia, el norte de África, Egipto. Fue un imperio bastante poderoso, bastante grande, se extendió más que el imperio babilónico, pero no obstante no tuvo la misma fuerza que el imperio babilónico, ni el esplendor que había tenido, por lo cual observemos que el material con el cual se ve esta imagen no tiene la nobleza del oro. Es un material que le sigue, ¿verdad? Bueno, allá por el año 356, se dice, aunque puede haber alguna pequeña diferencia, nació un hombre muy importante para la historia, un hombre que va a ser fundamental y cuya existencia también nos importa a nosotros, nos termina beneficiando, que fue Alejandro, conocido como Alejandro el Grande o Alejandro Magno. Este hombre había nacido en Macedonia, y bueno, este hombre vivió entre el año, como les digo, entre el año 356 a.C. al 323, tuvo muy pocos años, vivió 33 años nada más, fue rey de Macedonia en el año 336, a los 20 años, luego se transformó en lo que se llamaría el hegemón, de ahí viene la palabra hegemónico, porque Grecia no tenía reyes, pero tenía lo que se llama, como les digo, hegemón, una persona hegemónica, es lo que llamémoslo el rey de Grecia, en el año 332, 4 años después de ser rey de Macedonia, a los 24 años, y también en ese momento de su vida se transformó en faraón de Egipto. Pensemos que con 24 años, este hombre ya había dominado Macedonia, Grecia y Egipto, y ya comenzaba su dominio sobre lo que sería la tierra prometida. Y Alejandro, gracias a unas revueltas que había en lo que serían los límites del imperio medo-persa, finalmente conquista a Media y Persia cuando tiene 25 años. Me estoy refiriendo al año 331 a.C. Obviamente Alejandro no se contentó con esto, es uno de los, como les digo, uno de los grandes héroes del pasado. Fue un hombre que conquistó todo lo que pudo, llegó hasta el río Indo, en lo que actualmente es la India, llegó hasta lo que sería la frontera con la península arábiga, más o menos lo que actualmente sería Arabia Saudita, conquistó el norte de África, obviamente todo lo que sería Grecia y el Medio Oriente, y parte de lo que sería la zona cercana a Grecia y Macedonia de Europa. Lo importante de Alejandro es que con la conquista del mundo, y vuelvo a decir nuevamente, que aquí mundo o tierra se está refiriendo a aquello que tiene influencia sobre la tierra prometida, con su conquista del mundo comienza el llamado periodo de helenización, el helenismo, que fue trasladar la cultura helénica a todo el mundo conocido. Ahora bien, yo sé que en los tiempos actuales se habla muy mal de todo esto, se habla de la cultura griega o grecorromana y como una influencia terrible para las escrituras, pero esto viene fundamentalmente de parte del judaísmo rabínico. ¿Por qué les molesta tanto todo esto? Porque precisamente con las conquistas de Alejandro y con el helenismo
Una de las cosas que se estableció fue una koineglosa, una lengua común, como se dice en castellano, sería griego koineglosa, un idioma común. Esto de tener un idioma común permitió, cosa que no había ocurrido, por ejemplo, con el idioma caldeo, que existía en Babilonia, pero a la vez en Egipto seguían hablando su lengua. Una cosa que logró precisamente con esto el helenismo fue que las escrituras pudieran llegar a todas partes. Pensemos que en el año 721 antes de Cristo, el asirio Tiglat-Pileser había atacado lo que sería la casa de Israel, el reino del norte, las 10 tribus del norte, y finalmente, luego de varias batallas, los había terminado venciendo y los había dispersado. Entonces, la casa de Israel había quedado dispersa en muchos lugares del mundo. Actualmente, bueno, se dice que hasta llegaron a China, y hay gente de China que está volviendo a Israel. Y toda la gente que había sido desperdigada por el mundo, bueno, se asimiló a las culturas de esos lugares. Cuando Alejandro heleniza todo el mundo conocido, les da algo que es muy importante, es un idioma común. Yo no sé si a veces se llega a entender la importancia de esto. Pensemos nosotros que cualquiera de nosotros, yo por ejemplo, que soy argentino, viajo a Uruguay, o viajo a Venezuela, o viajo a Cuba, y más allá de pequeñas diferencias, me hago entender en cualquiera de estos países. Y un libro que escribe un cubano, yo lo puedo leer. Y un libro que escribe una venezolana, lo puedo leer. Y hoy por hoy, por ejemplo, nuestro idioma, el castellano, se ha extendido también a Estados Unidos. Y gran parte de Estados Unidos resulta ser bilingüe. Entonces, una Biblia Reina Valera que yo puedo llevar desde aquí, desde Buenos Aires, desde la ciudad de La Plata, que la llevo a Los Ángeles, en Estados Unidos, alguien la puede leer. Es fundamental. Muchas veces se dice que la primera arma en una guerra es el idioma, porque es lo que da cohesión a toda la gente, y el tener un idioma común permite que todos podamos entendernos. Esto es lo grande y lo genial que tiene precisamente el helenismo para nosotros. Obviamente que conllevó un montón de cosas malas también, como todo lo bueno también tiene cosas malas. Parte de lo que es malo lo podemos ver en la cuestión de los macabeos. Sí, ustedes no hace falta que los diga, Macabeos 1 y 2 nos muestran precisamente la parte mala del helenismo. Pero con Alejandro esto no era la idea. Fíjense que Alejandro no hace estas obras que luego van a ocurrir con los sucesores de Alejandro, sino que Alejandro mantiene la cultura, la creencia y las religiones de los lugares que va conquistando. ¿Y por qué Alejandro hace esto? Fundamentalmente por la educación que había recibido. Alejandro fue discípulo de uno de los filósofos más importantes de todos los tiempos, que fue Aristóteles. Aristóteles había sido puesto, rentado obviamente, para educar a Alejandro, y Aristóteles, una de las cosas que le impone a Alejandro, es que él, en cada lugar que iba, debía respetar la religión y debía respetar la cultura y el idioma de esos pueblos, y debía tratar de integrarlos. Obviamente, lo cual hacen a través de, como les dije, una ideología común de gobierno y una lengua común, que es la koineglosa. Fíjense que es precisamente por la obra de los seguidores de Alejandro, la gente que continuó en precisamente la ciudad de Alejandría, en Egipto, que nosotros recibimos la Septuaginta. Los 72 sabios judíos, o 70, como se dice en otros lugares, traducen la Septuaginta porque precisamente los griegos querían conocer la cultura de los judíos. Y es así que nos llega a nosotros la Septuaginta griega, lo cual luego va a utilizar el cristianismo. Bueno, el imperio griego va a tener su final también, como todo imperio. No obstante, observen esto, que cada uno de los imperios va sobreviviendo en determinadas cosas en el imperio siguiente. El imperio babilónico, obviamente, sobrevive en cuanto a un lugar, los territorios que ellos habían conquistado, aprovechan la organización que los babilonios tenían y le dan otro uso. Luego, los griegos, que helenizan, utilizan también las mismas ciudades y las mismas vías comerciales, por ejemplo, que habían tenido los medios y los persas. ¿Por qué? Porque los griegos existían, solo que no tenían el poder que luego toman con Alejandro. Y los griegos, cuando van a ceder su lugar como el imperio, que se lo van a ceder a los romanos, no desaparecieron. De hecho, por ejemplo, los romanos
tenían como un parámetro que todas sus clases superiores manejaran el griego con la mayor fluidez. Era, puedo decirlo de esta forma, bien visto o requisito, digamos, de la aristocracia y de la nobleza y de las personas con poder en Roma que hablaran griego. Aun cuando uno diría, bueno, no, pero ellos hablaban el latín. Sí, hablaban el latín, pero ellos tomaban como un idioma culto y un idioma que tenían que preservar el idioma griego. Por lo cual, obviamente, vemos que cada una de las personas que llegaran al poder en Roma, como por ejemplo Pilatos, no solamente conocían el latín, sino que conocían profundamente también el griego. Y esto es importante porque esto lo vamos a ver en muchas partes de las escrituras, quizás a veces sin darnos cuenta. Porque, por ejemplo, tenemos a Saulo, que había nacido en Tarso, Shaul, quien nosotros conocemos como Pablo, que era un hombre quizás hasta trío o cuatrilingüe. Su lengua original era el griego. Obviamente, al ser rabino, conocía el hebreo, pero como no conocía los Targumim, conocía el arameo. Y obviamente, por ser parte del Imperio Romano, también conocía el latín. Con lo cual podemos ver la gran ductilidad que este hombre tenía para moverse en todos los lugares en los cuales se movía. Por eso que en Atenas puede hablar frente a todos los griegos y que luego en Roma habla y se puede dar a entender por todos. Bien, como les decía, el imperio griego va a ir cediendo su lugar al imperio romano. Y observen ustedes que, bueno, si recordamos lo que habíamos visto previamente en cuanto a las visiones, teníamos en primer lugar que se hablaba de la cabeza de la imagen, que era de oro fino, luego el pecho y los brazos de plata, lo cual era el reino siguiente, que es el de los medos y los persas. Luego se habla de que esta imagen tenía vientre y muslos de bronce, en esto se simboliza a Grecia, y luego viene otro reino que va a tener dos piernas, obviamente, la imagen tiene dos piernas de hierro, que son el Imperio Romano, que es el Imperio Romano, y ahora voy a decir por qué son dos piernas. Me estoy refiriendo al versículo 233, donde dice, y sus piernas de hierro, y el 240 que dice, y el cuarto reino, o sea, el romano, será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. No obstante, como les dije, cada uno de estos reinos son parte de una unidad, son parte de una misma imagen. Esta imagen completa es la que va a ser destruida precisamente por la piedra, por la roca, quien sabemos que es Yeshua, por el lisos, como le dije recién, en el idioma griego. Bueno, son todos parte de una misma unidad porque todos estos imperios van a tener, si bien sus territorios más grandes y más expandidos, van a tener, como les decía, influencia sobre la parte importante del mundo en la cual Yahweh tiene puestos sus ojos. Bueno, fíjense que dice piernas de hierro, lo cual obviamente son dos. Dice, ¿y esto por qué? ¿Por qué es así? Bueno, para poder entender esto tenemos que entender un poquito acerca de la historia del Imperio Romano. En el año 27 a.C., Roma tiene un cambio en su gobierno y pasa de ser una república a un imperio. En ese momento, la figura clave de la política romana es Octavio, quien ustedes lo van a encontrar también en libros de historia llamado como César Augusto. En los años previos a la llegada de Octavio, o sea, César Augusto al poder, la República Romana extendió sus límites en una forma impresionante. Se llamaba República porque existía el Senado, a la vez de tener una figura fuerte, un hombre fuerte, tenía el Senado romano. En los años previos a la llegada de Octavio al poder, hubo una gran cantidad de conquistas militares por parte de Julio César. Julio César extendió los límites de Roma, pero Julio César tuvo un problema y es que no tenía un hijo legítimo. Julio César tenía un hijo ilegítimo precisamente con Cleopatra, pero no tenía hijos legítimos y era lo que hoy llamaríamos un tío abuelo de Octavio. Al ser tío abuelo de Octavio, a través de algo que, bueno, en algún momento si quieren se los cuento qué fue lo que ocurrió, pero bueno, se había ganado el favor de su tío abuelo, Julio César lo dejó como heredero en su testamento. Los testamentos se dejaban en las vírgenes vestales en aquel momento, y bueno, Julio César había dejado su testamento declarando a Octavio su heredero. Julio César es asesinado en el año 44 a.C., y ahí comienza una lucha de poder que dejó finalmente a dos líderes, a Octavio, el heredero de Julio César,
y a Marco Antonio. Esta lucha de poder divide lo que sería la política romana y finalmente termina por hacer una primera división del imperio. Primero se divide en tres partes, no importa que les hable de la otra, luego una de esas partes se integra al poder de Octavio, y finalmente quedan dos cabezas que son Octavio, a quien lo pasan a llamar Augusto César, y por otro lado Marco Antonio. Bueno, era tan importante Octavio que, bueno, ustedes escucharon cómo se llama, Augusto César. Es por él que el mes agosto recibe el nombre de agosto. Es en honor a él, a Octavio, Augusto César, que le cambian el nombre y ponen ese momento del año, lo llaman agosto. Bueno, como les decía, quedan dos cabezas, uno que es Octavio, llamado Augusto César, y otro Marco Antonio. Octavio se queda en Roma, Macedonia, todo lo que sería Europa, la parte conquistada por los romanos en Europa, y Marco Antonio se une, hace una alianza con Cleopatra, que como yo les había dicho, había sido amante de Julio César, y resulta que Cleopatra es la última de la dinastía Ptolomea, con P al principio. Esta es una reina griega. Yo no sé si ustedes han visto por ahí películas acerca de Cleopatra, pero Cleopatra no era morocha, o sea, no tenía la tez morocha, egipcia, tipo oliva. Tipo de oliva me refiero a las aceitunas, sino que Cleopatra era una mujer blanca, era griega. ¿Por qué? Porque la dinastía que gobernaba Egipto en ese momento, que era la llamada dinastía Ptolomea, era la dinastía continuadora de los sucesores de Alejandro, y ellos eran griegos, y de hecho hablaban griego. Bueno, entre Marco Antonio y Augusto César se produce una batalla en la cual resulta victorioso Augusto César, con lo cual Marco Antonio muere y Cleopatra muere picada por una serpiente, por lo que se llama una áspid, que ahora se le llama áspid de Cleopatra, o quizás tomando el veneno de una serpiente, eso cual es anecdótico. Pero lo importante es que Augusto César queda como dueño del imperio y pasa a ser uno de los emperadores, o quizás el emperador más importante. Digo esto porque Julio César no era emperador, y es el momento en el cual comienza el imperio romano. En su mayor apogeo, Roma se extendió a límites que nadie habría imaginado. De hecho, bueno, hay ciudades que todas las conocemos, algunos personalmente, algunos por nombre, que fueron fundadas por los romanos. Me estoy refiriendo a París, Londres, Viena, Barcelona, Lyon en Francia, lo que sería Istambul en la actual Turquía. Bueno, el Imperio Romano se extendió hasta donde nos imaginemos. Casi copando todo lo que serían las Islas Británicas, hasta lo que se llama el Muro de Adriano, superó el Medio Oriente, superó el Oriente Cercano, lo que sería Asia Menor, conquistó todo lo que sería el norte de África, España. Bueno, el Imperio Romano, ustedes saben el tamaño y la importancia que tuvo. Ahora bien, con este tamaño y esta importancia, el Imperio Romano tuvo un problema. ¿Cuál fue ese problema? La dificultad para poder gobernarlo. Porque de hecho, en territorios tan lejanos como por ejemplo Hispania, o Londinia, Londres, o por ejemplo en Germania, todas esas personas se decían vinculados a Roma, obviamente. No obstante, muchos de ellos jamás conocieron Roma. Muchos gobernantes incluso jamás pisaron Roma y sin embargo servían a Roma. Todo esto desembocó en una gran dificultad para que Roma pudiera controlarlo. Es así que llegaron al último emperador que controla todo lo que sería el Imperio Romano, que es Teodosio I, y a la muerte de Teodosio I, el Imperio Romano se divide en dos. No es que hubiera una pelea, no, simplemente lo hicieron en primer lugar por una cuestión administrativa. Muere Teodosio I y se establece lo que se llamó el Imperio Romano de Occidente, gobernado por uno de los hijos de Teodosio, que era Flavio Honorio. Me estoy refiriendo más o menos, estamos en el año 380 después de Cristo, al 420 más o menos después de Cristo. Bueno, como les decía, el Imperio Romano de Occidente, gobernado por Flavio Honorio, hijo de Teodosio, y el Imperio Romano de Oriente, gobernado por el otro hijo, el hijo mayor de Teodosio, que era Flavio Arcadio.
Bueno, alguien me dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con la Biblia? Bueno, tiene que ver con algo muy importante, porque estas son las dos piernas, precisamente, de las cuales nos habla la visión que tuvo Nabucodonosor y que le interpreta precisamente Daniel. Recordemos que en el 2.33 dice, y sus piernas de hierro. El cuarto de reino, será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. El imperio romano se asentó sobre los imperios anteriores, pero creó una nueva forma de gobierno, una nueva forma de dominación, e impuso durante cierto tiempo con un estado de gobierno que alcanzaba hasta los puntos más lejanos, como les decía, desde Milán y Roma. Sí, dije bien, desde Milán, porque en cierto momento el Imperio Romano tenía su capital en Milán, y Roma extendía su gobierno hasta Egipto, hasta lo que actualmente serían Marruecos, Túnez, España. Bueno, desmenuzó y rompió todo, pero finalmente pasa a tener dos piernas. También de hierro, obviamente, lo que nos dice el versículo 33. Como todo imperio, obviamente, este va a tener un momento en el cual va a desaparecer. Bueno, el Imperio Romano tuvo, como les dije recién, a la muerte de Teodosio I, se divide en dos, una parte que es el Imperio Romano de Occidente y otra parte que es el Imperio Romano de Oriente. Y aquí, Daniel, la parte que nos importa es aquella que tiene influencia sobre la tierra prometida. ¿Por qué? Porque hay una parte de este imperio romano, lo cual sería la parte oriental, que también es llamada imperio bizantino. Ustedes lo pueden leer cuando lean historia. El imperio bizantino sobrevivió, estuvo más tiempo vigente que el imperio romano de Occidente. El imperio bizantino llegó hasta el año 1453 después de Cristo. ¿Qué es lo que ocurrió ese año? Fíjense que yo les dije que la República Romana deja su lugar al Imperio Romano más o menos a partir del año 27. Les dije con el ascenso de César Augusto, llamado Octavio, lo que dije hace unos minutos. Bueno, fíjense que desde aquel momento hasta el año 1453 siguieron gobernando los romanos en todo lo que sería la tierra prometida. ¿Y desde dónde lo hicieron? Precisamente desde Bizancio. Por eso se llama Imperio Bizantino. Bueno, ¿qué ocurrió en el 1453? Fíjense que yo les dije que el versículo 41 nos habla de un quinto reino, algo que algunos no tomaban en cuenta. En el año 1453 surge un nuevo reino y que va a comenzar precisamente en ese año, del cual tenemos la fecha exacta, porque es cuando los turcos toman Constantinopla. Este evento además marca lo que sería el pasaje de la llamada Edad Media a, bueno, no lo voy a decir ni moderna ni contemporánea, voy a decir al tiempo siguiente, porque esto en términos bíblicos no nos importa. De esta caída de Constantinopla, va a surgir lo que se llama el Imperio Otomano. Si bien esto ocurre en el año 1453, cuando cede su lugar el Imperio Romano, ya el Imperio Otomano había comenzado a existir en el 1281, y el Imperio Otomano va a seguir hasta el siglo XX, hasta el año 1920. Bueno, al principio del Imperio Otomano, el primer gran gobernante de este imperio fue Murad I. Este hombre se autodenominó califa, ustedes van a reconocer esta palabra, la cual se utiliza en esos lugares. Califa significa señor del universo, y el Imperio Otomano también tuvo su esplendor. Fue un imperio muy importante y se extendió por gran parte de Europa, por Asia, por África, llegó a limitar con Hungría, llegó hasta lo que actualmente es Alemania, llegó hasta Viena, fue detenido en esa zona, ocupó parte de lo que actualmente es Rumania. Bueno, se extendió por todo. No voy a decir específicamente por cada uno de los lugares, pues daría incluso para hablar de lo que ocurrió precisamente en Transilvania, que resulta interesante. En algún momento se los comento, pero en forma anecdótica. Aquí es ahí donde es parado el Imperio Otomano. Y cuando el Imperio Otomano alcanzó su mayor extensión, surgieron dos problemas.
El primero, la falta de un gobierno central que pudiese sostener todo el control del imperio, y a su vez el ascenso de jefes locales de las provincias. A esto le llamaban beys. Estos jefes locales ejercían el control sobre los lugares donde estaban, cobraban impuestos y no rendían al poder central que estaba en Estambul. Y por otro lado, estas personas eran reconocidas por el pueblo porque preferían que la plata quedara en esos lugares, con lo cual hacían alguna obra y no que se fueran a la corte de Estambul, que a ellos no los beneficiaba para nada. Bueno, el Imperio Otomano vivió en base a alianzas, en base a estas uniones de estos grupos provinciales. Y si ustedes se fijan, es un poco lo que analizó en definitiva Daniel. Fíjense que cuando él habla de los pies, que es lo que sería el Imperio Otomano, según entendemos, el capítulo 2, versículo 33 dice: sus pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido. Será un reino dividido. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Como les dije, dentro de este imperio otomano hubo situaciones políticas y etnográficas tan diferentes como, por ejemplo, que eran parte del imperio la gente del sur de Hungría, y los árabes. E incluso dentro del Imperio Otomano, en gran parte del tiempo, coexistieron árabes, cristianos y judíos. De hecho, ninguno de estos era perseguido y podían realizar, por ejemplo, actos en los mismos lugares. Se habla de lugares que eran utilizados como mezquitas, luego eran utilizados como sinagoga y también eran utilizados como iglesias cristianas, aunque parezca increíble en estos tiempos. Bueno, un gran problema que tuvo el Imperio Otomano fue en el 1823 la independencia de Grecia. A partir de ahí nosotros vamos a ver que Turquía y Grecia siempre han estado en guerra y han tenido problemas, los cuales llegan hasta nuestros tiempos. De hecho, por ejemplo, hay una isla que se llama Chipre, que está en el Mediterráneo, que tiene que su capital, Nicosia, está dividida, y desde Nicosia hacia si mal no recuerdo, hacia el norte, pido disculpas si me equivoco si es al norte o al sur, pero bueno, la mitad de Chipre está dividida y está bajo control turco, y la otra mitad siempre estuvo bajo control griego. Griegos y turcos siempre pelearon por la hegemonía en todos esos lugares. Bueno, y un gran problema del Imperio Otomano va a ser precisamente la independencia de Grecia en 1823, pero siguió el Imperio Otomano, siguió existiendo, y siguió existiendo por cuestiones políticas, porque le convenía a Gran Bretaña, porque el Imperio Otomano le servía para contener el avance de Rusia en lo que sería el Mediterráneo, porque el límite norte del Imperio Otomano estaba dado por lo que actualmente se llama Rusia. Luego, en el año, bueno, ustedes saben que entre el 1914 y el 18 se produjo la Primera Guerra Mundial, y cuando el Imperio Otomano ingresa en la Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, bueno, se le abren frentes de combate, frentes de lucha por todos lados. En el año 1916 se produce lo que se llama la Rebelión Árabe. Parte del Imperio Otomano eran los árabes, lo que actualmente sería, bueno, Yemen, Omán, lo que actualmente son los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, todos los países árabes cercanos a Israel. Se produce, como les digo, la Rebelión Árabe en 1916, y los turcos en ese momento pretendían relacionarse con los árabes y mantener esta unión, que esto fuera lo que continuara del Imperio Otomano, así como en otros países occidentales había habido uniones similares. No, como les digo, no me voy a poner a hablar de historia, pero en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, existía un país que se llamaba Austria-Hungría, el Imperio Austrohúngaro, donde austríacos y húngaros estaban unidos. Luego de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Austrohúngaro desaparece, pero los otomanos tenían una idea similar de mantener su imperio en base a una unión con los árabes que ya se les estaban revelando. Ahora bien, los árabes no es que lo hacen porque sí, sino que los árabes habían sido impulsados fundamentalmente por Gran Bretaña, y de hecho incluso los ingleses pusieron un asesor militar muy conocido en la historia, Edward Lawrence, que quizás ustedes lo conozcan por otro nombre, y hasta hay películas hechas de él, que es conocido como Lawrence de Arabia.
Lawrence de Arabia no era un árabe, sino que era un oficial inglés, puesto por los británicos, un oficial de inteligencia, puesto por los británicos para organizar el levantamiento árabe en contra del Imperio Otomano, que en ese momento se encontraba en guerra con Gran Bretaña. Los ingleses le prometen a los árabes que cuando venzan a los otomanos, cuando termine la guerra mundial y venzan a los otomanos, les darían la independencia, lo cual fue falso, porque en realidad Inglaterra tenía un acuerdo con Francia para repartirse los territorios, y luego que el Imperio Otomano cae derrotado, termina la guerra, y en el año 1920, en los acuerdos estos de Inglaterra y Francia, se produce el reparto de lo que actualmente llamamos Medio Oriente. Francia se queda con Siria y el Líbano, Gran Bretaña unifica algunos territorios que habían estado separados y conforma lo que actualmente se llama Irak, y se queda con la zona que actualmente ocupa, bueno, lo que se llaman palestinos, lo que actualmente ocupa Israel, Egipto, y hacen un pasillo entre lo que sería Irak y esa zona, que es lo que actualmente se llama Jordania. Se hace, como les digo, una falsa independencia de esto, hay incluso protectorados, y finalmente lo que logran los ingleses es tener el control de toda esa zona hasta, bueno, mucho después de la Segunda Guerra Mundial. Bien, esto ha sido un pequeño pantallazo, un paneo a lo que ocurrió con la visión de Daniel, que como les digo, para Daniel es una visión a futuro, pero para nosotros es el pasado. Porque ya veremos qué es lo que ha quedado de todo esto. Como les dije, nosotros tenemos que ver detrás de esto, detrás de todos estos hechos que podrían llamarse de política mundial, aquello que importa al territorio de Israel, porque sabemos que todo esto, toda esta gran imagen, esta sublime imagen que ve Daniel, es despedazada precisamente por la roca, la cual luego va a instalar lo que va a ser el gobierno definitivo del Mesías en el mundo. En el versículo 46, capítulo 2, versículo 46, el rey Nabucodonosor dice que se postra sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e inciensos. No sé si ustedes habían leído esto antes, pero es increíble. Cuando uno lo ve, fíjense que está Daniel frente al rey Nabucodonosor y este se postra sobre su rostro y se humilla. No nos tiene que llevar a equivocar esto. No lo hace Nabucodonosor entendiendo que se está humillando ante Daniel, sino que Nabucodonosor también creía lo que habían dicho los sabios y que la sabiduría que le podía mostrar su sueño y la interpretación solo podía ser fuera de este mundo. Entonces lo que Nabucodonosor entiende es que en Daniel hay una presencia de otro mundo. Esto es lo que piensa precisamente este rey. De hecho, las palabras originales, que ahora no me da el tiempo, no lo voy a decir, las palabras originales en el idioma hebreo es similar a la que utiliza, por ejemplo, Isaías en el capítulo 46, versículo 6, donde dice, sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas, alquilan un platero para hacer un dios de ello, se postran y adoran. Esta es la misma palabra que se utiliza para expresar lo que hizo Nabucodonosor, como cuando los idólatras se ponen frente a un dios. No es, por ejemplo, la palabra que se utiliza cuando se explica lo que hizo Lea y con sus niños y luego Raquel, cuando se inclinaron, ustedes lo pueden ver en Génesis 33:7, perdón, que ellos lo hacen como una manifestación de respeto y no idolatría. Bueno, dice que le ofreciese, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Que le hayan ofrecido esto no significa que Daniel lo haya aceptado, y de hecho podemos entender que no los aceptó por lo que vamos a ver después con la condenación que recibe por oponerse a la adoración cuando es llevado al foso de los leones. Bueno, voy a leer los últimos versículos de esto, del 47 al 49, donde dicen, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios, vuestro Dios, el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y al que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia, los cuales obviamente se salvaron también gracias a Daniel. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrac, Mesac y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey.